muchas de las enfermedades que afectan a buena parte de los salvadoreños se pudiesen reducir si se pone atención a lo que compramos y comemos, creyendo que es nutritivo para el cuerpo. El alto consumo de sal, grasas y azúcares en productos preelaborados puede poner en riesgo la salud. ¿Sabes lo que te estás comiendo? ¿Cuántos excesos de azúcar, sal y grasas saturadas contiene en realidad lo que te comes? ¿Quién entiende las viñetas nutricionales? En el país funcionan dos sistemas de etiquetado nutricional: la Guía Diaria Alimentaria, conocida como GDA, y el Semáforo Nutricional, conocido como SEM. Cuando vamos al supermercado, ni nos tomamos el tiempo de estar viendo lo que estamos llevando a nuestra carretilla. Lo que nosotros ponemos en nuestra carretilla es tan importante porque va a ser la calidad de alimento que vamos a llevar a nuestra casa. Y el alimento es tu medicina. Va a ser lo que nos va a dar a nosotros la capacidad para poder prevenir enfermedades. 1.4 millones de personas en El Salvador tienen hipertensión arterial. 1 millón de personas tiene dislipidemias, es decir, cualquier tipo de enfermedades relacionadas con el tema cardiovascular. Casi medio millón de personas tienen diabetes mellitus en El Salvador y casi medio millón de personas en El Salvador están con enfermedades renales crónicas. Uno debe estar informado de qué es lo que va a consumir, porque muchos productos que existen envasados, que son productos ultraprocesados, casi que resulta un poquito difícil decirles alimentos, más bien son productos comerciales o comestibles ultraprocesados. Lo de alimento quizás le queda un poquito grande, ¿verdad? Si vamos al supermercado, número 1, jamás es de ir con la pancita vacía. Siempre tenemos que ir con el estómago, con alimento, ¿verdad? No tenemos que ir con hambre al supermercado, porque si usted va con hambre al supermercado va a terminar comprando productos que usted no necesita. No es lo mismo consumir una fruta recién cortada de un árbol y, por ejemplo, usted la come. La industria, como conocemos, transforma esa fruta en un producto determinado, pero para que dure ese producto le empieza a añadir componentes químicos, le empieza a añadir lo que se llama los colorantes, le empieza a añadir el caso del azúcar, pensando que es una fruta, ¿va? Y así pudiéramos poner otro ejemplo de otros productos. Una bebida edulcorada típica trae en promedio 35 gramos de azúcares, que es lo que deberíamos comer en un día completo. Es decir, que en una bebida tenemos el consumo de azúcar de todo un día. Y ya no se diga si tomamos 2 o 1 por cada tiempo de comida. La cantidad de azúcares que estamos consumiendo es muy alta. Hay muchos alimentos ricos en sodio, embutidos, por ejemplo, bebidas, alimentos que ya vienen procesados, que para mantenerse o preservarse requieren de sodio, están relacionados con el incremento de hipertensión arterial, de insuficiencia cardíaca en algunos casos. Otros alimentos que son ricos en grasas trans o que tienen más porcentaje de grasas saturadas de las que deberíamos comer, están relacionadas con las dislipidemias, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, que significa que se acumulan colesterol, los triglicéridos, y estos con el tiempo pues van lastimando la parte interna de las arterias y pueden llegar a producirnos infartos cerebrales, infartos cardíacos. ¿La gaseosa es alimento? No, no es alimento. ¿Los churritos son alimento? ¿Eso es alimento? No, eso no es alimento. ¿Eso qué es? Es algo que la industria creó para saciar su hambre o para saciar su gusto, porque nos han analizado perfectamente bien las sensaciones del gusto, de que si queremos más azúcar,
que si queremos más sal, el colorante, etcétera, etcétera. Nos han analizado perfectamente bien, diría yo. ¿Los yogur son alimentos? Sí y no. Los altos en azúcar no son alimentos. Se considera que la diabetes en la actualidad, la prevalencia en nuestro país anda cercana al 30%, es decir, casi una de cada 3 personas en este momento se encuentra en rango o de prediabetes o diabetes. La hipertensión arterial anda alrededor de un 25%, el porcentaje de aparecimiento en nuestra población. Entonces son datos que han ido incrementando y se considera que o se espera más bien, que para los próximos 10 años tengamos todavía un incremento mayor, debido principalmente a que están apareciendo cada vez en edades más jóvenes en las personas. Y es que sabe que casi que el 80-90% de nuestros genes los podemos modificar con una buena alimentación. Imagínese que yo tenga una mamá con diabetes y un papá con hipertensión. Dice la ciencia que yo tengo probabilidades de desarrollar esta enfermedad a largo plazo si no me cuido. Pero si yo modifico mis genes por medio de alimentación y hábitos saludables, yo estaría salvándome de padecer de esta enfermedad a largo plazo. La obesidad y el sobrepeso están ligados definitivamente a alteraciones en la alimentación y en la actividad física. Para mantener un peso adecuado deberíamos tener un equilibrio entre las calorías que consumimos y las que logramos quemar a través de la actividad física. Entonces el sobrepeso se da cuando consumimos más calorías y nuestra actividad se reduce. En ese caso, pues el balance se va inclinando, nuestro cuerpo ahorra el exceso de calorías en forma de grasa corporal, entonces va empezando a haber cambios en la distribución de la grasa y el peso va incrementando paulatinamente. Cuando tenemos problemas de alimentación en las primeras etapas de la niñez, la adolescencia, y empezamos a tener jóvenes que hay sobrepeso, hay obesidad, tienen poca actividad física, mala alimentación, a pesar de que genéticamente están bien con la insulina, pero empiezan a desarrollar ya elevaciones del azúcar debido a otros factores. Ahí es donde tenemos entonces la diabetes tipo 2, que es la diabetes propiamente del adulto, que años atrás pues empezábamos a verla arriba de los 50 años, por ejemplo, pero en la actualidad ya podemos tener diabetes tipo 2 en personas de 18 años, debido a los problemas de sobrepeso y obesidad que más frecuentemente se están viendo. Hablar de nuestro país, por ejemplo, sobrepeso y obesidad en niños menores de 5 años ya lo tenemos superior al 8%. A nivel de escolares de primero y segundo grado, más o menos 1/3 de los niños de primero y segundo grado que están en edad escolar tienen sobrepeso o son obesos. Y en los adultos prácticamente 2/3 de adultos tienen sobrepeso o son obesos. Entonces el problema es bastante serio. Y esto se traduce en toda Centroamérica. El exceso de harinas, pan, todos los típicos que nos gustan, ¿verdad? El exceso en esto obviamente lleva muchas calorías. Aparte que en la actualidad hay algunos estudios que se realizaron aquí en el país que son muy interesantes. Uno de ellos revela que la población adolescente, casi el 90% de la población come comida rápida, por ejemplo. Ese es un buen punto. Los niños, que quizás son la población a la que más la industria se dirige, ¿verdad? Experimentan de igual manera con los azúcares, pues ese momento de hiperactividad, de mayor energía, y por lo tanto, pues vemos las galletas, los dulces, todo lo que va dirigido hacia ellos, pues tiene excesos de azúcares. Y en ocasiones, pues para nosotros pareciera un refrigerio adecuado, un refrigerio más rápido de preparar. Si yo quiero estar saludable, entonces yo tengo que aprender a leer este componente principal que es la etiqueta nutricional. Pero no se alcanza a leer. Uno tiene que andar con lupas en el supermercado. Si no es que en el supermercado ponen también una etiqueta que dice producto importado por tal y tal y tal. Entonces me tapan todavía la pequeña información hormiga, me la tapan. Regresando a este tema de este producto, dice que es libre de azúcar, pero yo también quiero saber si es o no contiene un edulcorante artificial, porque no todos nos cae bien un edulcorante artificial. Y sí, leyendo los ingredientes nutricionales lleva un edulcorante artificial. Pero esto no me lo dice aquí solo dice que es libre de azúcar. Insistimos, en la medida que usted, señor consumidora, señora consumidora, responsable de familia, quiera alimentar sanamente
a su familia, a su niño, a su niña, compre productos naturales y prepárelo en la casa. Compre su carne, compre su pollo, compre pescado, compre las verduras, las hortalizas, las frutas. No es necesario que usted vaya a agarrar una cajita y diga de que va a preparar bebida dulce y se la va a dar al niño, por ejemplo. No, no es necesario. Haga la limonada. El plato saludable nos orienta de manera fácil y sencilla cómo debemos de distribuir nuestros alimentos. La mitad, verduras y ensaladas, como por ejemplo decirle pueden ser unos vegetales salteados, combinados con un tomatito o un pepino con limón. No necesariamente va a ser siempre lo mismo. La otra cuarta parte debe de ser contenida por carbohidratos, pero en este caso deben de ser carbohidratos saludables, y los carbohidratos saludables son los carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos son como, por ejemplo, todos los alimentos integrales. Siempre vamos en pro de la cáscara, y en este caso los alimentos integrales son los que preservan la cáscara del carbohidrato, por ejemplo, el pan integral, el arroz integral, la pasta integral. También lentejas, y las lentejas y los frijolitos también pueden contener muy buena fuente de proteína. Y la proteína también nos hace sentirnos saciados y también nos da fuerza y construcción muscular. También podemos agregar aquí la papa, el plátano, una tortilla, yuca también, camote, también lo podemos agregar dentro del carbohidrato, pero nada más la cuarta parte. No la mitad del plato, como lo hace la mayoría de los salvadoreños. Y la otra cuarta debe de estar contenida por proteínas saludables. Podemos comer pescado unas 3 veces a la semana. También podemos comer pechuga de pollo, carne roja una vez cada 2 semanas. Eso es lo necesario. Ahora, hágase un recuento usted cuántas veces a la semana consume carne roja. O si usted está llevando a cabo este plato saludable en su cuerpo todos los días, o cuántas veces al día usted cumple el plato saludable. Las grasas es otro macronutriente esencial. Se dice que la grasa nada más debe de estar contenida una grasa por cada tiempo de comida. Por ejemplo, yo voy a escoger si va a ir en el carbohidrato la grasa o en la proteína, o voy a saltear las verduras. La información nutricional que se nos ofrece en nuestro país no es la justa. Yo como nutricionista y como consumidora, cuando estoy dentro del supermercado, no me gusta ver de que la información nutricional no se alcanza a leer. Y si yo, que sí logro comprender cómo se distribuye la etiqueta nutricional y también sé el razonamiento de los ingredientes, la persona que no tenga mi profesión, cuando vea esto, inmediatamente no le va a hacer caso. Entonces solamente va a terminar llenando su carretilla por lo que dice la industria alimentaria en la parte frontal. Pero en la parte frontal no es lo que contiene el producto, sino lo que está atrás, ¿verdad? Y lo que está atrás es lo más importante. Lo que está atrás es lo que debería de ir al frente. Entonces, para facilitar que la población consumidora tenga la información adecuada, se tomó la decisión en el ámbito desde la Organización Mundial de la Salud y particularmente Chile, de decir pongamos un etiquetado de advertencia frontal de alimentos. Que esta información traducida significa, mire, ese producto que usted va a ingerir, ese producto es alto en azúcar. Usted no va a leer ya qué porcentaje de azúcar, que es la trampa que hace la industria alimentaria. Usted lo que va a ver es que aquí dice ese producto es alto en azúcar, este producto es alto en sodio, es alto en grasa. Entonces, con eso se estaría dando cumplimiento a algo que es muy importante en el ámbito mundial, como es el derecho a la información. Uno de los derechos que está contenido en los derechos de la protección de todas las personas consumidoras en el ámbito mundial. Pero además, esto está también correlacionado al tema del derecho a la salud. No se trata de decir si un producto es malo o es bueno, sino simplemente decirle al consumidor lo que tiene. Si tiene alto contenido de sodio, alto contenido de azúcar, alto contenido de grasas. Y ya está en su decisión saber si lo adquiere o no. Pero cuenta con la información correcta como para poder decidir. Idealmente lo que se pretende es de que en toda Centroamérica todos los países miembros del SICA pueden tener un mismo etiquetado frontal de advertencia nutricional, pero es difícil avanzar todos al mismo tiempo. Algunos países están un poquito más conscientes del etiquetado frontal, otros todavía no, entonces a lo mejor se puede avanzar país por país. Aquí lo que hay que dar es el paso.
el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica ya se pronunció a favor de que exista un etiquetado en los países de la región del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana. ¿Quiénes se han estado oponiendo? El Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica. Habrá que hacer las valoraciones de carácter legal sobre esta situación, porque ¿cómo es posible que un Consejo de Ministros dice que sí, pero otro Consejo de Ministros dice que no? En México, en la década pasada, entró en vigor esta política para que un etiquetado nutricional, que es la herramienta poderosa, fuera más clara, sencilla y certera para el consumidor. ¿Por qué? Si nosotros educáramos a nuestros niños desde chiquitos, imagínense cuánto no nos estuviéramos ahorrando en futuro para una nación, para una familia. No solamente en el caso de que no voy a padecer de una enfermedad, sino que también lo que va a costarle al gobierno un cierto número de personas enfermas. Esto genera un gasto público, dinero que pudiese ir para otra esfera. En Japón existe el Shukoiku, que es educación nutricional. Ahí esto ya se volvió ley. De hecho, por eso Japón maneja una de las tasas de obesidad y sobrepeso más bajas a nivel mundial y es un ejemplo a seguir, con una tasa de 3.5%. En El Salvador actualmente estamos manejando que del 60 al 70% de los salvadoreños tienen o presentan algún grado de sobrepeso y obesidad. Hicimos un estudio con la Organización Panamericana de la Salud de la Oficina de Washington y El Salvador. Hicimos un estudio en El Salvador, otro en Costa Rica y otro en Panamá. En los 3 países que no tenemos etiquetado, todos los consumidores y consumidoras de estos 3 países vieron a bien y aprobaron de que se necesita un etiquetado de advertencia frontal de alimentos. El etiquetado nos ayudaría muchísimo para educar a toda la población, a los pacientes en particular, porque ellos en la consulta médica no es solo el recetar medicamentos, es igual de importante tener una buena nutrición, una buena actividad física. Y en el tema de nutrición es uno de los que muy poco se logra supervisar, pero requiere mucho del conocimiento de las personas. En El Salvador no existe una ley de etiquetado en la que se deba de colocar la información clara y precisa, de manera que sea comprensible para el consumidor, como los sellos octagonales. El etiquetado nutricional en la parte frontal de advertencia nutricional es un derecho humano a la alimentación adecuada, a la salud y a la información de los consumidores. A continuación, el editorial. Que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Es una máxima que hoy en día cuesta mucho poner en práctica. La vida actual, con sus prisas y aparentes facilidades, hace que nos llenemos de comestibles ultraprocesados que terminan siendo dañinos para nuestro cuerpo y que lo que menos hacen es alimentarnos o nutrirnos. El consumo de ultraprocesados implica un exceso de azúcares, de grasas saturadas, de sodio, que termina en hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, enfermedades renales crónicas y, en fin, se convierte en un problema de salud pública del cual debemos hacernos cargo como sociedad. Tenemos un derecho humano a la alimentación adecuada, a la salud y a la información, y por eso son importantes las iniciativas que se promueven, como el etiquetado frontal de alimentos, una forma gráfica y más comprensible de entender qué es lo que estamos ingiriendo. Estas iniciativas ya existen en otros países y con resultados importantes, por lo que se vuelve necesario retomar estas buenas prácticas y que sean impulsadas no solo a nivel nacional, sino también regional, por ejemplo, a través del Sistema de la Integración Centroamericana, del cual somos parte. Es importante que los estados regulen y promuevan la educación sobre lo que consumimos, con el fin de prevenir enfermedades que tienen repercusiones negativas tanto a nivel individual como colectivo. El alimento debe estar disponible y ser accesible y adecuado, así que se deben poner los medios
para que este derecho sea una realidad. Necesitamos regresar a nuestras raíces, comer alimentos que produce la tierra y que sean preparados con nuestras manos. Siempre será mejor prevenir que lamentar, y es parte importante del cuidado de nuestra salud, de nuestro cuerpo y también de quienes queremos. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Miradas. En esta ocasión, para la sección de la entrevista, tenemos como invitado al licenciado y máster Malcolm Cartagena, quien es especialista en temas electorales. Malcolm, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación. Pues muy contento de estar acá. Un saludo a los televidentes. Estas han sido las elecciones más caras que ha tenido El Salvador, más de 129 millones de dólares. Pero además, las elecciones más cuestionadas que hemos tenido después de la firma de los acuerdos de paz. Uno de los elementos fundamentales es el escrutinio preliminar, porque es el que a la ciudadanía le permite la noche de la elección irse a acostar tranquilo, sabiendo más o menos, tranquila más bien dicho, sabiendo más o menos cómo ha quedado aquello, ¿verdad? Quién más o menos ganó. Pero cuando falla el escrutinio preliminar, que debo de decir que no tiene una vinculación legal, es decir, el escrutinio preliminar no define quién ganó, es solo una tendencia. Lo que lo define es el escrutinio final que arranca 2 días después. Sin embargo, como ya dije, es el que lo manda a dormir a uno más o menos tranquilo. Pero cuando este falla, cuando este no existe, cuando no se logra hacer, cuando no se logra divulgar, lo primero es que recordamos la sombra de los fraudes, ¿verdad? Los fraudes que ya usted, Olga, mencionaba, efectivamente, en los años del 72 y del 77, y pues también, obviamente, los costos, se ha tanto dinero que se ha ocupado de las arcas del Estado para que esto falle. ¿Qué pasó? Y bueno, pues ahí ya lo decía la autoridad electoral, el Tribunal Supremo, que hará una investigación para ver qué ocurrió. Pero previamente se han hecho pruebas. Claro, se hicieron 2 simulacros donde se señalaron algunas falencias y se aseguró que se estaban corrigiendo. No obstante, pues vimos la noche de la elección que no falló. Ahí ha habido de todo, como les digo, ha habido declaraciones que hablan de incluso un sabotaje, otros que dicen que un estrés del sistema, otros que dicen que falló, que no había papel o conectividad, etc. El encargado, entiendo yo, del centro de cómputo del tribunal es una persona ligada al Partido Nuevas Ideas y que viene a trabajar incluso en casa presidencial. Correcto. Personalmente he preguntado a varias personas en mesa y me ha quedado claro que, bueno, es una duplicidad de datos, no es específicamente a un partido, es una duplicidad de datos porque prueba de ello es que podíamos ver las papeletas sobrantes o las inutilizadas y salían con números que si hubiera seguido con esa tendencia de la noche de la elección, habría habido 500,000 de papeletas inutilizadas, lo cual es imposible. No, en realidad lo que la gente en la mesa puede explicar es que cuando usted metía 1, 2, 3 papeletas, de repente el sistema se quedaba trabado y cuando volvía decía que había metido 6, es decir, le duplicaba todos los datos. O sea, no era que usted ponía 10 para un partido y le ponía 100, no era así de burdo, digamos, sino que era un problema efectivamente del sistema. Quisiera explicar brevemente cuál es la diferencia entre el sistema usado en 2021 y porque creo que sirve para esclarecer un poco, porque son las mismas máquinas y el sistema es bastante parecido. En el 2021, el diseño era que usted utilizaba la máquina fuera de línea, es decir, sin conectarla a internet. Ahí estaba el software en cada máquina, en cada JRB. Ahí, pues, cuando ya hacía el escrutinio, ahí metía los datos y solo la conectaba a internet para transmitir los datos. Eso era un estrés bastante mínimo de la red, porque no es que 8,000 al mismo, no estaba constantemente. Sin embargo, eso tenía un problema. Y es que si se detectaba en las pruebas previas a la elección un problema en el software, había que ir a recoger las máquinas a todo el país, volverles a montar el software a todo, distribuirlas y volverlas a poner a probar. Si de repente se hallaba otro errorcito, había que hacer lo mismo. Entonces, una forma, pues me parece lógica de corregir eso es, pongamos el software en la nube,
Y mejor que las máquinas sean tontas, así se les llama, no tienen software para ello, sino que se conectan al programa cada vez y eso garantiza que si hay algo que cambiar, se cambia en la nube y siempre va a estar disponible. El problema es que eso hace que todas las máquinas deban estar conectadas al mismo tiempo. Y eso pues probablemente generó uno de los problemas. Pues yo quiero creer que es un problema de desconocimiento. Una cosa bien sencilla. Los partidos se han quejado de cosas que pues tienen muchas razones, muchas de ellas, y pues por eso presentan la nulidad. Estamos hablando de nulidad, incluso sí, del proceso pero yo electoral. quiero mencionar una que es inocua, por decirlo así, y es una cosa tan sencilla como el sitio en el que cualquier ciudadano podía ver los resultados. Ese sitio no es para nada amigable. Usted entra y no puede copiar los datos. Usted no los puede descargar en Excel. Usted no tiene un consolidado donde salgan los totales de todo y solo agarrarlo. O, por ejemplo, ver las preferencias bien fácil. No, sino que es un sitio bastante complicado de navegar. Eso no era así en 2021. En 2021 usted podía entrar y casi que le daba al botón de Excel y le descargaba los datos en Excel. Pero además, una cosa bien importante es que el sitio de 2021 tenía un listado que le permitía ver la bitácora de cargas al sistema. Es decir, cuando un sistema se pone a cero, el sistema de elección se suele poner a cero un poco antes de las 5 de la tarde, a ratito empiezan ya a caer las primeras actas. Entonces usted, en este sitio de 2021, usted podía escoger cuántas actas habían caído a las 5:10, a las 5:20, a las 5:30, cada 10 minutos. Hoy no. Esa noche de la elección solo hubo 4 cargas, 4 bloques que cayeron y tampoco son trazables en el sentido que usted pueda ver cómo se veía la primera, la segunda, la tercera. Vaya, ese tipo de opacidad, ya sea por desconocimiento, así quiero creer yo que es, o por intención, que es como los partidos parecen verlo, pues no abona el proceso. Entonces, como aquí no es solo de hacer leña del árbol caído, sino de que estamos a punto de una nueva elección, y pues por lo menos hasta esta hora no se ha anunciado ningún cambio ahí, pues entonces lo que uno esperaría es que estas cosas sí sean distintas. ¿Por qué? Porque ya se señalaron, ya se mostraron, y entonces hoy debería de haber una elección en que todos entremos al sitio y fácilmente agarremos los datos, porque es el derecho de cualquier ciudadano poder sumar. Si por eso es que tenemos voto en papel, para que cualquiera pueda sumar, todavía no hay voto electrónico, que ese es otro tema, ¿verdad? Y lo más delicado, Malcolm, es que no se ha permitido hacer ese cruce de, por ejemplo, las actas con los, ¿cómo se llama esto? Como patrones de firma, para correcto. poder cruzar y ver efectivamente cuántas personas votaron y sí, cuántas papeletas efectivamente válidas están a favor de y ahí determinado partido político. ha habido un irrespeto al mismo instructivo que el tribunal emanó, el instructivo para escrutinio papeleta, donde sí se dice que sí van a contar las firmas de los padrones de firma. ¿Por qué se cuentan? Se cuentan porque es necesario cuadrar. O sea, si usted aquí tiene que le firmaron 300 personas, debe de tener 300 papeletas, no 500, ¿verdad? Si usted tiene 500 papeletas marcadas y solo 300 firmas, algo no está bien. Pero además eso debe cuadrar con que si aquí tiene 300 firmas y aquí 300 papeletas, le deben de sobrar 400, porque son 700 el bloque. Pero si aquí lo que le sobran son, por ejemplo, 500 y aquí tiene 300 votos, entonces usted le ha metido 100 votos. Entonces, ese tipo de cosas pasaron porque hubo un irrespeto. Esto no me lo estoy inventando yo, lo dice, por ejemplo, el informe de la OEA. La misión de observación electoral de la OEA, la MOE, sacó un comunicado el fin de semana en que dice claramente que ha habido un dominio ahí de un partido político de Nuevas Ideas que se ha tomado eso y que además ha intimidado a otros partidos y incluso a las personas del tribunal trabajando, y que entonces toman medidas arbitrarias como estas, no contar el padrón, las firmas, amenazar con llevarse preso al que quiere seguir el procedimiento. Entonces todas estas cosas deberían de, o sea, son las que los partidos, me parece, están señalando y por las cuales piden la nulidad de este proceso que se llama nulidad de escrutinio final. O sea, cuando el escrutinio final no cumple pues a ciertas condiciones, los partidos tienen, una vez se presente el acta de escrutinio final, 3 días para presentar este recurso. Desde el 94 que venimos realizando elecciones ya bajo un proceso democrático y en paz, no se han dado ese tipo de señalamientos tan constantes y tan graves. ¿Qué falló aquí, Malcolm? ¿Dónde está el ente electoral, el árbitro del proceso? Realmente, con todo esto, ya deberían haber presentado su renuncia. Bueno, mire, fíjese que ahí es bien curioso, porque sobre los magistrados lo que pesa es una espada de Damocles, ¿verdad? Para hacer una figura ahí. Y es lo siguiente, acordémonos que en el año 2021 fue presentado por el vicepresidente Félix Ulloa una reforma constitucional,
donde lo que dice es que se va a desarmar el Tribunal Supremo Electoral y se van a crear dos entes. Una sala de lo electoral que va a ver lo jurisdiccional, que pasaría allá donde está la sala de lo contencioso, la sala de lo constitucional, ahí habría una sala de lo electoral en la Corte Suprema, y un Instituto Nacional Electoral que vería la organización de las elecciones. Entonces, por supuesto, el futuro que le espera al Tribunal Supremo Electoral es el que ya vivió la Autoridad Marítima Portuaria, el que ya vivió la DIGESTEC y todas estas instituciones. Desaparece y crean algo nuevo y obviamente la gente pues se queda sin trabajo y llevan a gente nueva. Entonces, yo creo que hagan lo que hagan los señores magistrados, pende sobre ellos esa espada y que ya está anunciado una muerte, como el libro de García Márquez, ¿verdad? Crónica de una muerte anunciada. Por supuesto, esto no los exime de tomar las medidas necesarias para el 3 de marzo, para que la elección pues salga mucho mejor de lo que pasó. Como le digo, fallaron varias cosas. Quizás lo más grave es la transmisión de resultados y que es la que produjo que se fueran a abrir las urnas. Y siempre que se abren urnas, ahí salen sapos y culebras. Eso es así. Eso en cualquier país del mundo, abrir urnas es, por eso algunos países lo que hacen es quemar las papeletas después de cortar. Panamá, por ejemplo, las quema, pero porque por el morbo pero más allá de esto, de la anécdota, lo cierto es que ahorita lo que interesa, creo yo, es que salga la elección del 3 de marzo. Eso es lo primero. Luego, no me cabe duda de algo, le quiero hacer una valoración política. No me cabe duda que esto que ha pasado le sirve en bandeja a ese interés que existía por desarmar al tribunal, porque ahora tienen la justificación para decir, vaya a ver, esto es porque la oposición se quejaba de que no impartía justicia. Vaya, quiere decir que no. ¿Por qué no impartía justicia? Por estar organizando. Y nosotros vemos que organizó mal, entonces sí, lo que hay que hacer es desarmar. O sea, por eso le digo que están en el peor de los mundos, en este sentido, por eso que pesa sobre ellos. Pero si no se corrigen todos estos errores ya plenamente identificados, no hay garantía también de que las elecciones del 3 de marzo no vuelva a ocurrir lo mismo. Cuando hay opacidad, por ejemplo, casi toda la semana no pudieron ver consolidados de lo que estaban haciendo en las mesas. Además, con todo un cerco de policías, ¿verdad? Además que no tenían nada que hacer ahí, porque ese es un proceso electoral, no es un proceso policial, ¿verdad? Eso pues no debían de estar ellos ahí intimidando. El acceso a la prensa, que fue restrictivo, acoso a la prensa, a la misma gente. Llegaron unos que, pues, disque periodistas con unos grandes Zoom, ¿verdad? A querer ver las pláticas en los celulares de la gente que estaba, de los vigilantes de los partidos. Todo este tipo de cosas no deberían de ocurrir. Por supuesto, se espera que no ocurran porque esto pasó por un recuento. En un escrutinio final lo que se trabaja es con actas, no con votos, ¿verdad? Pero sí, este tipo de cosas no deberían de pasar y yo creo que las han señalado claramente los partidos y que debería de haber voluntad política y además capacidad técnica hay. Claro. Tenemos un proceso electoral con más dudas, sí, con mucho más interrogantes que respuestas y que no sabemos si realmente se ha respetado la voluntad del pueblo al que fue a emitir y que tuvo la valentía también de ir a votar. Lo que no me cabe duda es que ha habido un montón de hechos antes, durante y después de la jornada electoral que la empañan. Le doy un ejemplo. Antes el cambio de reglas, ¿verdad? El cambio de reglas electorales, reducir los escaños, reducir los consejos municipales, que eso ya vamos a ver su efecto en marzo, cambiar el tamaño, la fórmula electoral, pasar de D'Hondt a Hare para la fórmula matemática para elegir a los diputados. Eso ocurre antes. El no darles la deuda política a los partidos políticos para hacer campaña, ahogarlos económicamente, que el presidente salga el mismo día de la elección a casi a pedir el voto, el que salga una encuestadora con un boca de urna apenas cerradas las votaciones, violando el código electoral, el que temprano en la jornada electoral las mesas no le hayan permitido asumir sus puestos a los sorteados, sino que un solo partido ocupó varios puestos de las mesas. Todo ese tipo de irregularidades no es primera vez que ocurre, porque yo creo que ya todos hemos escuchado de alguien que salió sorteado y llegaba el día de la elección y le decía, no, usted ya no lo necesitamos. Sí. Eso ya lo hemos oído. ¿Por qué es esto? Porque los partidos finalmente logran llevar a la gente que a ellos les corresponde y sacan al sorteado. Eso no es anómalo. Lo anómalo es lo que pasó hoy, que cubrieron todo un solo partido. Entonces, si usted incluso en este escrutinio de... en el escrutinio final, pero yo hablo de la jornada. Entonces, si usted tiene a varios de un solo partido en la mesa, recibiendo a los votantes, por supuesto que su duda está sembrada. Si además usted está minimizado para poner vigilantes porque no le dieron el dinero para tenerlos,
Entonces, por supuesto que tiene poco control. O sea, aquí no es que la solución sea, ¿y por qué no pusiste vigilante? Pues porque no tenía para ponerlo, porque no tenía el dinero que me debían dar por ley que me correspondía. Entonces, hay todo un conjunto de acciones estructuradas que, bueno, algunos partidos le llaman a esto fraude, pues porque dicen, no, esto está organizado de esa manera que genera esta impresión. ¿Qué cosas sí o sí no pueden obviarse de cara a las próximas elecciones para que esto no vuelva a repetirse, no vuelva a ocurrir? Bueno, ya lo decía, en el caso de la transmisión, que es una cosa tan importante para la gente, aunque no sea vinculante legalmente, es que la transmisión funcione. O sea, que la gente la noche de la elección pueda ver. Esta es una elección ya bastante atípica porque lo que esperamos ver esa noche es, primero vamos a saber cuántos diputados al Parlacen hay, lo cual a mucha gente no le interesa, porque ese es el orden de escrutinio. Primero se abre Parlacen y por último Consejo. Y luego más noche vamos a saber quiénes son los 44 alcaldes del país, que es algo que sí la gente quiere saber, si esto sigue como está en 2021, hay alguna sorpresa en algún municipio por ahí, ¿verdad? La Libertad, y se está manejando cómo va a quedar lo que antes era Antiguo, el mismo San Salvador, qué va a pasar con Mexicanos, que ahora es parte de San Salvador, Soyapango, esas cosas. Pero en general no es como la elección que ya pasamos, que en general eso si quiere le baja un poquito. No obstante, eso no quiere decir que no está obligado el tribunal a presentar esos resultados la misma noche, ¿verdad? Entonces debe de corregirse eso. Segundo, hoy por primera vez el 40% de las mesas eran personas sorteadas. Entonces se debe garantizar que esta gente asuma los cargos, sobre todo porque hay varios que ya no quieren estar. O sea, hay gente que después de que le ha tocado estar toda la noche, cuando no se esperaba que fuera así, y amanecer ahí boqueando, contando, no quieren. Aunque se les suba $10, como se anunció, que se les va a dar $10 más, ya no 50, sino 60, pero, o sea, hay gente que ya está. Entonces, pueda que haya problemas nuevamente para integrar las mesas. Y la solución no es que las integre un solo partido. Esa no es la solución. La solución es que llegue la gente. Por eso no solo se sorteó un bloque, sino que se sortearon 3. Pero bueno, este día no se ha oído si se va a llamar más, pero sí existe esa posibilidad. Debe de corregirse eso, debe de corregirse la transparencia de los datos, que los datos los tengan los partidos políticos, que tengan veedores en donde está el Centro Nacional de Procesamiento de Resultados, es decir, los partidos tienen derecho a poner un informático ahí, bueno, que lo tengan, que vean, que estén, como decimos, de ojo de pato, ¿verdad?, viendo a los informáticos que están del tribunal. ¿Para qué? Para transparencia. O sea, si no hay nada oculto, la mejor manera de demostrar que no hay nada oculto es siendo transparente. Como no, Malcolm, gracias por su participación y sin duda es un tema de trascendencia país y de cara pues, a estos nuevos comicios, pues garantizar precisamente el tema de la transparencia que claro, es fundamental para recobrar la credibilidad en el proceso, sin duda. Sí, así es. Y además que ahí nos interesa a todos los salvadoreños y son nuestros funcionarios de elección popular los que eligen. Y nuestros fondos los que se han invertido para llevar a cabo esto. Así es. Bueno, y a ustedes que nos han acompañado en este espacio, muchas gracias y en Mirada seguimos con más. En Miradas damos paso a la sección musical.
nació con la sangre fresca del viejo, más viejo, del viejo galeón. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Esta es la primera urbanización que se construye completa con adobe sismo resistente y con cooperativas de vivienda. Es decir, este es un ejemplo único en este país